Gracias por escuchar La Paradoja del Buen Juicio en su primera temporada. En un espacio donde todo lo que piensas podría estar mal. Escuchar las voces de Cristian Valenzuela Y de Josué Francisco Cuayaluna. Disfruta y deja que el buen juicio te conduzca. Y nuestro primer tema, el que queríamos decir, es sobre tolerancia, porque si ustedes vieron el tráiler, que seguro sí, ustedes saben que justamente esa es la base fundamental de este podcast, justo eso, la tolerancia. Entonces, pues... No tolerancia. Pues sí, el primer tema, la intolerancia en la sociedad actual. Y pues nosotros queríamos abordar este tema viendo o reflexionando también acerca de cómo toda la sociedad actual, en general, todas las relaciones, ya sea personales o entre distintos grupos, siempre hay como una constante ahí, por así decirlo, y es la intolerancia. Siempre hay intolerancia en cualquier lugar, entre cualquier persona. Y pues claro, para empezar esto hay que saber qué es la tolerancia. Y pues la tolerancia se define como el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio. Eso es como la premisa. Es como la base, es que es importante. A veces nos gusta hablar de temas, de cosas, de situaciones y no conocemos ni el significado real. Y pensamos que tenemos un sesgo de pensamiento. O sea, nuestra cultura, nuestra familia, todo lo que tenemos trae un sesgo. Entonces, siempre traer la definición de diccionario como que sí... Ayuda. Dices, qué ñoño, ayuda. ¿no? Qué ñoño. No es exposición de primaria esto. ¿Qué les sucede? Pues sí, es que a veces eso falta, bro. Regresar a conceptos de primaria porque se nos olvida. Sí, Y definitivamente. creo que el problema de la intolerancia justamente es que viene acompañado de hostilidad, ¿sabes? O sea, jamás la intolerancia viene acompañado de cosas buenas. Viene con una hostilidad nata. Es como nato, ¿no? Del pensamiento intolerante. O sea... Sí. Y es una cruda verdad que la intolerancia todos la practican de una forma u otra. O sea, Sí, claro. por el simple hecho de que tú pertenezcas o tengas un ideal, pelaste, bro. Ya eres Sí. intolerante a otro tipo de ideas. Sí, justo, bueno, también algo que es muy bonito es que este tema fue con el que empezamos con la idea del podcast. Justo estábamos hablando de esto y algo de lo que pues a mí me pareció muy interesante y que en realidad yo no había pensado acerca de esto, es que siempre en cualquier tema, bueno, obviamente hay excepciones, pero en la mayoría de los temas siempre hay solo como dos posturas, a favor o en contra. Eso es como lo de siempre en cualquier tema. Siempre es como o estás a favor o estás en contra. Y los que están a favor odian a los que están en contra, o los que están en contra odian a los que están a favor. Siempre hay una intolerancia ahí y como que no sabemos ver como las razones o un intermedio. Siempre queremos saber si alguien está a favor o en contra y ya, no hay como una posibilidad de excepciones o algo. Algo así habíamos dicho, ¿no? Sí, justo eso tiene un nombre, se llama dicotomía. Una dicotomía es básicamente cuando algo, un problema, un concepto X, solo se le dan dos posturas, dos divisiones de conceptos, ¿sabes? O sea, pongo ejemplo, por ejemplo, aborto, pues tiene dos, ¿no? A favor, en contra. No sé, Sí. X, imagínate todo, o sea, tiene dos. Y pues la realidad no es eso, o sea, siempre, bueno, el ejemplo clásico de clásicos, la realidad no es blanco y negro, es todo un matiz de colores, o sea, no solo existen dos, Sí. existe una infinidad, Dios mío. Y sí, justamente este podcast empezó con un diálogo sobre ese tema, justamente hablando de cómo vivimos en una sociedad que por naturaleza como tiene una naturaleza de dicotomías, es una naturaleza de intolerancia, por así decirlo. O sea, una sociedad que se rige por dicotomías es una sociedad que está destinada a la intolerancia, pues porque no conoce resolver sus problemas que más de dos opciones. Las polémicas grandes de nuestra sociedad son polémicas porque solo hay dos opciones. O sea, Sí. Sí, es lo que cuando nos lleva a tiene hablar de muchas otra cosa. soluciones, Nos lleva a exactamente, hablar o sea, también del cuando... extremismo. O sea, es algo también bien, pues, controversial, por así decirlo. O sea, nosotros estamos, como tú dijiste, por ejemplo, el aborto. Siempre esto lo vemos como, ¿estás a favor o estás en contra? Es como la pregunta clave, siempre, ¿no? Entonces, pues, y como ya dijimos, no solo sucede en ese tema, pero siempre hay que ver que no es solo dos opciones. No, hay un abanico, hay un mundo de posibilidades, hay excepciones,
hay reglas. Entonces, pues eso es lo que tenemos que como empezar a tomar en cuenta y también pues reflexionar acerca de que los extremismos no son buenos, ¿no? Para nada son buenos. Sí, justo, mira, entonces creo que hay dos peligros de que haya una dicotomía, o sea, una sociedad Ujú. que se rige de esa forma, la vamos a llamar como una sociedad polarizada, ¿no? Ya como que aclaramos ese punto. Sí. Creo que el mayor riesgo de eso es que una sociedad polarizada no acepta lo que llamaríamos tibios, vamos a llamarlo así, no acepta Ujú. gente neutral. Y velo así, o sea, desde tu nidito ideológico, vamos a llamarlo así, que todos tenemos uno, o sea, Ujú. no Sí, sí, sí. específico, todos tenemos uno. Desde ese nidito, no, tú no aceptas a la gente que no está entre tu lado y el otro, o sea, o están de uno o están del otro. Y lo peor es que dentro de nuestro propio nido ideológico, admiramos a la gente que más se aferra a nuestro ideal. O sea, mientras más extremista Sí, es, más nos aferramos, más admirado es más admirado y más odiado, ¿no? sí, Odiado por claro. los Claro, otros y claro. admirado por su propio grupito también. Eh, Sí. Sí, los está, extremos no son buenos. O sea, en general, siempre hay que tener como unos límites y en todo, hasta nuestras ideologías, en nuestra manera de pensar y todo. Digo, los extremos nunca nos van a llevar a un lugar bueno y eso hablando no solo también de temas, sino también, por ejemplo, de vicios o lo que sea. Te vas a un extremo y de lo que sea y te va a terminar afectando. Entonces, pues sí. Entonces, regresando un poco a esto de la intolerancia, pues en general nosotros actualmente somos intolerantes pues también viene mucho de generaciones pasadas, ¿no? O sea, por ejemplo, el racismo hace unas épocas era una muestra de intolerancia muy, muy, muy marcada y simplemente bueno, por el color de piel, también hace mucho también por ejemplo, bueno, no hace mucho, también actualmente por distintas nacionalidades y todo, como que ya por el hecho de ser de otra nacionalidad, de ser de otra raza, ya estás como predestinado a ser discriminado. Entonces, también es una intolerancia muy marcada que tenemos entre la sociedad y todo. Pues sí, está sí, terrible, ¿no? Ujú. sí, o sea, es ese concepto de que la realidad no puede ser distinta a como yo la concibo. Eso es Ujú. prácticamente como una definición ya rebuscada de la tolerancia, ¿no? O sea, Sí, cuando yo soy intolerante es porque no acepto que mi realidad o sea, la realidad del otro tiene que ser igual a la mía. Si no es sí, igual, lo rechazo. O sea, tiene que ser igual, porque si no, tenemos un problema ahí. Y esto es, o sea, piénsalo, ¿no? O sea, una persona racista tiene una forma de ver el mundo en el cual su raza es superior a otra raza. sí, sí, Entonces sí, tiene sí. una discrepancia cuando se da cuenta que las demás personas no son así, Ajá. ¿no? O sea, Sí, no. como que le da un shock mental cuando se da cuenta que Ajá. su visión de la realidad no es la visión de todos, no es la visión de otras personas, pues. Entonces, justamente, por eso digo, cualquier persona es intolerante, básicamente, porque su visión de la realidad ya está predestinada en el sentido de que cualquier otra persona puede llegar y tener una visión distinta y generalmente, y seguramente, tú vas a ser intolerante a esa forma de vivir, a esa forma de ser, esa forma de Sí, existencia, sí, ¿no? inclusive está relacionado con la manera en que nos crían, ¿no? O sea, bueno, no nos ponemos de ejemplo, pero pon tú, si te remontas a una Alemania nazi, por ejemplo, los niños que nacían en esa época, no es como que ellos nacían y ya crecían con odio, ¿sí me entiendo? O sea, no es como que nacen y ya es como que, ay. Entonces, pues es también algo que viene de generaciones, de cómo te crían, de todo. Y todo esto está pues relacionado y termina influyendo en nuestras ideas y terminamos, como ya dije también antes, yéndonos a los extremos y termina mal. Pero bueno, también quería hablar de Termina mal. una Ser frase que me intolerante habías dicho. termina mal. Sí, sí, sí. Me habías dicho una frase muy interesante, que es la de mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. A ver, ¿qué significa esto? Un clasiquito. Un clasiquito, bro. Es Ujú. que, mira, empezando con el concepto de cuál es el límite de la tolerancia, ¿no? O sea, aquí hay un filósofo llamado Karl Popper. Eso todos lo siguen porque sé que eso se volvió en tendencia. Entonces, lo hayas leído o no, seguramente lo has escuchado. Entonces, básicamente esa es la idea
de no podemos ser tolerantes con los intolerantes porque si no nuestra sociedad se vuelve intolerante. Sin embargo, pues obviamente cuando simplificas las cosas a ese nivel, pues te omites muchos conceptos, ¿no? Sí. Y entonces el primer concepto que ahí se omitía era el de la tolerancia ilimitada. Para Karl Popper lo que no se permite es la tolerancia ilimitada. Y entonces bueno, ya nosotros como humanos, por así decirlo, Cristian y Josué, nosotros, ¿qué consideramos tolerancia ilimitada? La tolerancia ilimitada es cuando nosotros permitimos que las libertades se tomen sobrepasando las libertades de otros. Entonces, es peligroso no permitir la intolerancia. Sí, definitivo. Es peligroso. O sea, también hay que tener límites. Sí, o sea, no podemos banear simplemente decir no nazismo, ¿no? Y vamos a encarcelar a cualquiera que piense en nazismo. Y ustedes dirán, ¿cómo no, Josué? Eso es una asquerosidad, ¿no? Pero es que justamente es eso. Caemos justamente en la paradoja, pues. Existe una tolerancia y existe una tolerancia ilimitada. ¿Y cómo podemos identificar esa tolerancia ilimitada? Pues cuando mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Es decir, cuando yo agredo a otro, físicamente, verbalmente, ahí sabes, ahí tienes consciente, ahí sabes exactamente dónde tienes que poner la marca, ¿sabes? De dónde sí, dónde no, ¿no? O sea, creo que ahí es justo, donde empieza la agresión, donde empieza la violencia, justo ahí, pero no puedes exterminar ideas. O sea, es imposible. Sí, no decimos que si les pegan, tienen que, pues, usted está bien, meterse a los golpes. Pero no. El punto en resumen de esto de mi libertad termina, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Esto, en resumen, es que, pues, siempre hay que tener límites, ¿no? O sea, obviamente, nosotros tenemos que ser tolerantes y también tolerantes a las ideas de los demás. O sea, ya sea yo por lo que sea, si hay alguien en contra de eso, tengo que también respetar la idea, porque esto es algo que también me puse a reflexionar mucho y no tomamos en cuenta como la creencia personal de las personas. O sea, una persona no tiene una creencia solo para que tú te enojes con ella, ¿sabes? O sea, no es como que diga, yo voy a estar en contra de... Punto. O sea, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana y alguien más no, ¿ok? Y pues ya, o sea, yo estoy súper feliz y creo que esa persona está en contra solo para hacerme enojar. O sea, eso es algo que también... o sea, como que esa persona no solo existe para hacerte enojar, ¿ok? O sea, también hay que respetar y hay que tomar en cuenta. ¿Quién sabe si esta persona tuvo algo malísimo que sucedió con esta cosa en su casa o fuera, o alguien cercano escuchó algo terrible y simplemente esa fue su manera de tomarlo y bueno, esa persona está luchando por su creencia? Entonces es algo que también como que había pensado y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, el hecho de que las ideas de las demás personas, o si alguien está en contra de tus ideas, no lo está haciendo simplemente por ti. O sea, no te está haciendo enojar, simplemente es porque es su idea y muchas cosas en su vida lo llevaron a eso. Eso es muy cierto, como la idea de no tomárselo tan personal. Y justamente ahorita se me ocurrió como una idea muy interesante, ¿no? O sea, lo pongo a pensar. Cuando hay dos personas con una postura, obviamente vamos a ponerla dividida, ¿no? Creo que con lo que acabamos de decir, el que cae en intolerancia es aquel que empieza a agreder, pues, por así decirlo. No importa cuánta razón tenga. Cuando lo que tú acabas de decir, cuando se lo tomó de este vato me quiere hacer enojar y entonces por eso me enojo con esa persona. Cuando empieza la agresión, no importa cuál sea tu postura, no importa qué tan sustentada parezca, caes en una intolerancia pues muy fuerte, o sea, porque vamos a poner un ejemplo, o sea, uno extremo, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay una persona con pensamientos, vamos a ponerlo, neonazistas, porque nazistas ya pasó, ¿no? Ya lo de moda es decir neo, ¿no? Una persona neonazista, pero que jamás le haya hecho daño a otra persona, o sea, nunca lo externalizó y así, o ponte que una vez lo haya dicho, pero nunca haya hecho nada malo. La ley no lo puede, no puede ejercer su peso sobre esa persona por tener ideas, por así decirlo. O sea, si no le hace daño a nadie. Grave que tenga esas ideas, claramente, ¿no? Sí, no, muy, muy grave. O sea, no. Tiene un trasfondo. Es que ahí nos vamos a otro punto. Espera, quería decir que creo que el problema empieza, por ejemplo, cuando otra persona a lo mejor no comparte sus ideas,
Pero si un día llega y lo golpea y la otra persona no ha dicho nada, o sea, imagínate que tú en secreto me dices, soy un neonazista, o yo te lo digo en secreto, ¿no? Ok. No dije nada, ¿no? No dije nada, no he hecho nada a nadie, ¿no? Se lo externalicé a mi mejor amigo, ¿no? Le digo, bro, tengo pensamientos neonazistas. Lo confieso. Es un ejemplo, ¿no? No es real, no es real. No, sí. Es un ejemplo. No, ya sé. Ajá. Tengo pensamientos neonazistas, ¿no? Sí. Si mañana Cristian llega a mi casa, me quema mi casa y me golpea por neonazista, ¿quién realmente ahí que cayó en un pensamiento intolerante? ¿Quién de ahí practicó la intolerancia realmente? Pues yo. Ese sería como... Ajá, ¿Tienes exacto. un clip fuera de contexto donde dices, soy neonazista? Estaría muy bueno. No, bros, no, por favor, no hagan No, eso. pero, o Pero sea, sí. Entiendo tu es, punto es el, totalmente. es el ejemplo, o sea, ¿quién es el intolerante en eso? O sea, pues, pana, bro, el que llegó y quemó mi casa, Sí. el que Pero no a logró ver, soportar. aquí entramos en una cosa, pues, a ver. O sea, obviamente hay alguien que pues puede tener una postura o ideas así feas, ¿no? O sea, de que, no, pues a mí, la verdad, me valen las demás personas y bla, 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 y de que sí, o sea, pero no ha hecho nada, ¿no? O sea, no ha hecho nada, pero él en su cabecita tiene mucho odio, ¿no? Hacia las demás personas. O sea, ¿no crees que también sería un poco prudente? O sea, por ejemplo, si yo fuera esa persona, tampoco lo saquen de contexto, pero si yo fuera esa persona, ¿no? Y te externalizo, o sea, te digo a ti que la verdad tengo así unas ganas terribles de, no sé, de pegarle a alguien, o sea, para no irnos tan extremo, ¿no? Pero a cierta persona. Ah, Pero no lo he hecho, ¿sabes? No lo he hecho. Pero tengo la sí, idea. sí. O sea, ¿no crees que también sería como un poco, pues también sería moralmente correcto, o sea, para ti el hecho de prevenir esa situación? O sea, digo, no No, como sí, tú dijiste pero de ir a quemar tu casa, prevenir ¿verdad? no es intolerancia. ¿Estás Ok. de acuerdo en eso? Prevenir no es necesario. O sea, ponte ejemplo. O sea, vamos a poner ejemplo, marihuana y no marihuana, ¿no? Ajá. Yo a lo mejor no, esa persona está en contra de lo que yo pienso, ¿no? Pero una Ok. cosa es que yo vaya y lo golpee por eso y lo empiezo a ofender. Y otra cosa es que le Ok. diga, ¿sabes qué, bro? Traigo aquí un librito, bro. O sea, ponte a leer tantito, porfa. O sea, son cosas, o sea, así como, bro. Ok. O sea, al chile, porfa, ponte a leer tantito y ya después hablamos, ¿no? Ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? O Ok. sea, eso no es intolerancia, Ok. bro. O sea, No, sí, o sea, claro, o sea, obviamente, y eso es a lo que vamos, eso es a lo que queremos ir con esto. Creo que no le dimos una conclusión, pero el punto de esto es que todas las personas piensan distinto, no siempre vas a estar rodeado de personas que tengan tus mismas creencias en lo que sea, o sea, de verdad en lo que sea, en cuanto a religión, aborto, marihuana, lo que sea, cualquier tema crucial o pues así, este, pues sí, un tema, pues, ¿cómo se diría? Pues polémico, pues no siempre van a estar de tu lado, no siempre van a ser personas que eran lo mismo que tú, pero aquí pues tenemos que llevar a cabo pues esto de tolerar las demás ideas, respetar y no simplemente pues porque alguien cree que algo distinto a ti, simplemente ahí romper la relación y como que ya lo odio y eso, como se me vino a la elimíname de mente. Facebook. Sí, Elimíname de ajá. Facebook. Sí, ¿Qué bueno, piensas eso de esto? también, sí. O sea, lo de, si no crees igual que yo, elimíname. O sea, no sé, creo que tenemos que aprender como a convivir con personas que también tengan ideas contrarias a nosotros, porque no siempre vamos a estar bien. O sea, y creo que eso también es algo muy malo, que nosotros pensamos que nuestras ideas son las buenas, por así decirlo, ¿no? Sí, como que la gente debe comprender que aun si tú con tu idea loca te fueras a vivir a un país donde solo hubiera gente loca, así, de ese pensamiento, dentro de esa Ujú, sociedad con esa gente de solo ese pensamiento, sí, ujú. sí, habría otra vez otra discusión que los divide. O sea, es un ciclo sin fin. Sí, O sea, definitivo. por eso hay que aprender a convivir con otras personas, porque aún si tú te fueras a estar con personas que solo conviven contigo con tus propios ideales, terminas teniendo un punto de no coincidencia, un punto, o sea, es Ujú. natural el ser humano convivir con otros seres humanos y por lo Sí, tanto es natural el ser humano la tolerancia, o sea, más bien debe, porque sí. debemos comprender que, pues, bro, la gente piensa distinto a mí. Y yo he visto, por ejemplo, gente diciendo,
O en redes es muy súper astro común de que dicen cosas Sí. como... Podemos diferir en cosas como nuestras películas, cosas como nuestras dulce favorito, pero no en los temas cruciales, ¿no? No podemos diferir en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa, ¿no? Sí. Entonces, pues tú podrías decir, pues sí, ¿no? Ujú. Pero en realidad justamente esa es la definición de tolerancia, ¿no? O sea, la Sí. tolerancia no define cosas pequeñas y cuestiones grandes. O sea, la tolerancia es convivir con todo tipo de personas. Y a veces el tener ideas contrarias, pues no es, o sea, no porque tenga una idea contraria a ti significa que esa persona en sí ya es intolerante, ¿no? O sea, tienes que ver hasta dónde llega las acciones de otra persona. O sea, Sí, es que otra la persona, intolerancia va más a las acciones que a las ideas, ¿no crees? O sí, sea, no es como exacto, que más bien, si yo pienso lo contrario que tú o lo que sea, no es que sea intolerante a ti. Si yo te respeto y todo, pues entonces ahí está la tolerancia y el hecho de saber convivir y todo. sí, exacto. Hay que ser intolerantes a las acciones en sí, no a las ideas. Las ideas se pueden refutar, las ideas se pueden debatir, las ideas se construyen y se destruyen por medio de una sociedad informada, una sociedad que conoce. O sea, Sí. las ideas cambian, pues, pero las acciones no, las acciones dejan una marca permanente en ti, en otras personas. O sea, si tú llegas, golpeas a otro, agredes a otro, ofendes a otro, esas acciones no tienen regreso, pues. Las ideas tienen un impacto, pero se pueden cambiar, pues. Y nadie, no pasa nada, ¿no? O sea, Sí, pues no odien. No al no, odio. y otra cosa, sobre todo, por favor, que sus redes sociales ábranlas, por favor, no, no sigan a solo personas de sus propios ideales. Eso es importante, por favor. A veces creemos que todos piensan como nosotros. Justamente las redes sociales ayudan a eso, nos ayudan a pensar que todos piensan como nosotros. Justamente, Porque sigues a pura habíamos hablado de gente esto, que... ¿no? Sí, Del documental en Netflix. sí, exacto. Ese es un pensamiento ya, por eso digo, ya fórmenselo y ténganlo bien en claro. De lugar de bloquear a quienes no te agradan, trata de comprender más bien, ¿no? O sea, Ajá, exacto, esa es la porque palabra, esta persona comprender. piensa lo que piensa, o sea, Sí. no es, o sea, hay que dejar de pensar que solo porque otra persona piensa distinto, su idea ya es irracional. Ujú. O sea, solo porque yo pienso esto y esa persona eso, su idea ya es irracional, es de ignorancia, ya es de fanatismo, ¿no? Pues eso mismo que piensas de ellos, piensan de ti. O sea, solo hay que tratar de ser comprensivos. Sí, sí, Y sí. justo es para esto es este podcast, para ser comprensivos. O sea, chance hoy hablamos de este tema, pero mañana hablamos de un tema distinto, con muchas más opciones de polémica y así. Pues hay que comprender eso. O sea, Sí, claro. Y pues no es como. Y de lo que estaba diciendo del odio, o sea, no porque alguien piense contrario a ti, tienes que odiarlo, tienes que. Pues sí, o sea, no bajarlo de ignorante o lo que sea. Siempre, como tú dijiste, esa es la palabra como clave, el resumen de todo esto en una palabra es comprender. El hecho de que alguien más tenga otra idea también tiene que parecerte interesante, ¿no? ¿No crees? O sea, si tú crees algo, tú estás muy firme en algo, pero pues alguien piensa distinto a ti, también como que hay que empezar a interesarnos por qué, ¿no? O sea, intentar comprender por qué una persona pues no crees. Y pues sí. sí, justamente. Y creo que cuando la gente hace eso, es cuando se Ujú. deja de radicalizar. O sea, cuando la gente empieza a investigar, empieza a meterse en el mundo de la otra idea, Ujú. es cuando se da cuenta de que, pues sí, yo no tengo la razón en todo, pues. Sí. Y los otros tienen la razón en otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, pongo uno menos de guerra. Por ejemplo, capitalismo, comunismo. O sea, no sé a quién se le Menos ocurrió de guerra. que el debate tenía que ser así de sencillo, ¿no? Pero sí, los extremistas, que casi casi creen que la escuela debería ser de libre mercado, se empezaron a investigar en las ideas del otro y los otros igualmente. Creo que entre lo que habías dicho al inicio, entre el equilibrio de las cosas, bien podríamos encontrar algo llamado resultado, solución. O sea, entre el equilibrio de las posturas podríamos encontrar buenas ideas. Creo que todo entre las cosas se pueden encontrar buenos conceptos que se vuelven rescatar. Y sobre Sí. todo, descartar lo que no, pero cuando se haya hecho ese enfrentamiento de ideas, ¿sabes? O sea,
lo pongo de ejemplo. ¿Cómo es que el racismo pasó a ser algo que simplemente ya es un absurdo, ya creer? A diferencia, por ejemplo, del por ejemplo, aborto, cosas de ese tipo, temas polémicos. Piensa en X tema que hoy piensas que es Ajá. polémico. ¿Cómo es que ya el racismo todos lo dan por hecho por malo y antes no? O sea, básicamente porque el racismo pasó una prueba donde las ideas se enfrentaron y resultó ser una gran perdedora, ¿no? O sea, no solo Pues sí. resultó una mala apuesta, porque por el lado que lo veas, resulta que Justo el era un gran racismo, ejemplo de intolerancia, ¿no crees? exactamente, o sea, el Bueno, racismo no era, al es atravesar, todavía. al atravesarlo la luz de la razón, resultó ser pues resultó que no había, pues, no había cavidad para una idea así. Pero el racismo el racismo fue un proceso cultural, el de meterlo, quitarlo de nuestra idea cultural, lo logramos hasta que, pues, pasó a la luz de la razón y fue destruido como idea. Solo así vamos a poder destruir las ideas que no funcionan como sociedad. Sí, sí, definitivo. Y pues creo que con esto ya dimos una muy buena explicación de este tema. ¿O tú qué dices? Pues a mí me gustó. Sé que es un tema polémico en el sentido de que, pues, chale, es difícil aceptar que la gente piense distinto que yo. Bueno, Pero, pues polémico, bueno, pero siento que no se habla mucho de esto, ¿eh? Siento que todos aún estamos encerrados y en una barrera mental de no aceptar lo que los demás dicen. Y, por ejemplo, lo que habíamos dicho de lo de las redes sociales, justamente lo que se trata en este documental es que como que todos tus maneras de llevar la vida y todo llevan a que tú nada más estés como siguiendo o viendo cosas que son acorde a tus ideales. Entonces esto hace que tú te encierres y tú pienses que lo que tú piensas es lo bueno. Entonces, así como por ejemplo, a nosotros, es un ejemplo, ¿no? Que yo esté a favor de la legalización de la marihuana. A mí, pues me aparecerían eventualmente en Twitter y todo de que hashtag, ¿no? Legalicen la si marihuana, el hashtag algoritmo así. es poderoso, nos conoce, el Ajá, en algoritmo nos conoce. Facebook, en todo, y sería como que, pues no, o sea, yo diría, no, pues sí, estoy súper bien. Pero así a alguien que tiene la idea contraria a mí, le aparecen cosas contrarias a mí. Entonces es algo muy, es algo muy chistoso eso, o sea, de que todo esto, inclusive las redes sociales que son ya ahorita tienen un poder impresionante, llevan a hacerte creer firmemente que estás en lo correcto y que nadie más tiene la razón. O sea, eso está muy, muy fuerte y también es peligroso. Este, por eso, si alguien en mi familia ve que le doy like a páginas de dudosa procedencia, no es porque creen ellas, es justo por eso. Sí, sí, sí. No, parece broma, ponlo así. Si Sí. tú, un ejemplo de México, bro, AMLO, Ujú. este, solo piensa tú, si estás en contra, te apuesto Sí. que tú no entra cavidad en tu mente como de, ¿cómo hay gente que apoya a AMLO, no? O sea, ¿qué le Sí, sucede? ok. Sí, sí, sí. Este es un muy buen ejemplo. Y también me había puesto a pensar en eso y él fue el presidente, o sea, como de la última época, o sea, que con más porcentaje ganó, ¿no? Y ganó como con 50, 60 más o menos. 50 creo, ¿no? Sí, como, bueno, en términos poblacionales, como 30% realmente de todo México, pero sí, Bueno, sí, en pero en votaciones votación, casi. digamos que fueron como un 50%. Entonces, o sea, aunque fue como el mayor, imagínate esto, o sea, tienes a la mitad de los votantes en tu contra. O sea, es algo muy, o sea, la mitad de la gente piensa lo contrario a la otra mitad. O sea, es como algo que yo dije, o sea, a pesar de que fue el que ganó como por, por más porcentaje, que más gente lo apoyó, es increíble pensar que aún así tienes a la mitad de la gente en tu contra, ¿no? Sí, ¿y sabes qué? Por ejemplo, yo con AMLO fue la primera vez que yo empecé a darle like a personas pues que están a favor o en contra. Creo que está entre un grupo llamado Seguidores de Noroña, no sé si alguien lo conozca por ahí, pero, ¿sabes? Ok. Lo que sucede es que una publicación de AMLO puede estar compartido por una página con puros me encorazona o por una página con puros me divierte, o sea, Sí, 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 sí. O sea, definitivamente. o sea, Y es es un algo muy genial, universo. pero hay que respetar. O sea,
yo también, antes, yo acepto que antes cuando estaba esto de la votación y todo, sí era como que es súper en contra y no, o sea, no hay posibilidad. Pero una vez que pues tú también empiezas a informarte, a escuchar a la demás gente, las opiniones y todo, o sea, no es como que diga, ay, o sea, no voy a decir nada, es muy comprometedor, pero el hecho es que tú también tienes que entender a las demás personas y observar su punto de vista. O sea, aquí AMLO pues le da un apoyo muy cañón como pues a la gente mayor, a los adultos mayores, a las personas que no tienen muchas posibilidades. Entonces, pues esa gente también apoya. Y pues hay que Y ver pues las combinado, situaciones. Ujú. que combinado con un discurso populista, pues chale, Sí, ¿no? Pega fuerte, o claramente sea, pega fuerte. O sea, y obviamente esto respaldado de muchos años de fracasos y de no ver un apoyo. Pues sí, entonces si te pones en los zapatos de los demás, empiezas a ser empático y como dijiste, comprendemos las ideas de los demás, puedes llegar pues a eso mismo, a comprender por qué sucede esto, ¿no? Por qué hay otra idea contraria a la tuya. sí, o sea, creo que es que yo puse ejemplo de AMLO porque fue mi primera experiencia. Justo después de las elecciones me di Sí. cuenta de ese cambio drástico, o sea, tan monstruoso entre las ideas. Y vuelvo a decirlo, por favor, les recomiendo que hagan eso, comprendan las ideas de los otros, porque vivimos con sesgos, o sea, Ujú. por naturaleza estamos sesgados, o sea, Sí. eh, tú por el estado, por el lugar socioeconómico en el que naciste, por el país en el que naciste, por el número de integrantes de familia que tienes, por la edad de tus padres, por la edad de tus Todo tiene que hermanos, ver. por el tipo de redes sociales que usas, tienes un sesgo. No ves lo mismo ni escuchas las cosas de la misma manera que tus papás, que tus hermanos, que los compañeros de tu escuela. Neta, tenemos o sea, con cualquier cosa en el lugar donde estemos hay un sesgo. Entonces, sí es muy ingenuo creer que tenemos la razón, la verdad. Pero bueno, creo que con eso podemos cerrar ya este tema. Estuvo muy interesante y pues amigos, en conclusión, no odien, sean tolerantes y intenten comprender las ideas de los demás. Pues un gran tema, ¿no? Para comenzar.